Bien, entonces vamos a continuar y a terminar la serie en Hebreos, que ha sido una gran bendición, ¿verdad que sí? Han sido muchos miércoles de estar exponiendo tu corazón a la palabra de Dios, y hoy vamos a terminar esta carta que ha sido de mucha bendición. Quiero decirte que de acuerdo a la historia del golf, ¿alguien de ustedes sabe jugar golf? Levante su mano. ¿Alguien? ¿Más o menos allá? Ok. Cuando el golf llegó a Estados Unidos, llegó un hombre escocés y le quiso enseñar al presidente de Estados Unidos de ese tiempo, que era Ulysses Grant, por los 1800 por allá. Entonces este escocés le enseñaba al presidente el nuevo juego de golf y puso la pelota ahí en el césped y quiso hacer una demostración, hizo el swing y le pegó al césped, ¿no? Y no le dio. Entonces el presidente estaba viendo, pues no entendía el juego ese, y lo volvió a intentar y volvió a fallar. 6 veces lo intentó y falló. Entonces el presidente obviamente no entendía, pero dijo: parece que hay una buena cantidad de ejercicio en el juego, pero no veo el propósito de la pelota, dice. Pues obviamente estaba haciendo muchos swings y no le pegaba la pelota, ¿verdad? Pero esto me lleva a esta pregunta: ¿así es tu vida? ¿Sin sentido? ¿Como si estuvieras dando golpes al aire? A veces muchas personas viven de esa manera, simplemente sobreviviendo y a ver qué pasa el día de mañana. Vivir así es una vida sin propósito, sin sentido, y estás desperdiciando mucho de lo que Dios te está dando para que camines en su propósito. Así que qué bueno que viniste esta noche, qué bueno que nos acompañan en las redes sociales. Apunta por favor el título de esta enseñanza para cerrar la carta de Hebreos: 3 consejos para cumplir el propósito de Dios para tu vida. 3 consejos para cumplir el propósito de Dios para tu vida. ¿Cuántos quieren cumplir el propósito de Dios para tu vida? Levanta tu mano. ¿Verdad que sí? Pues hoy te vas a dar cuenta de cómo hacerlo con 3 consejos de la palabra de Dios. Y vamos a estar en Hebreos 13, del 18 al 25. Por favor, abre tu Biblia. Hebreos 13, 18 al 25. Quiero recordarte que esta carta fue escrita a cristianos que estaban tentados a volver atrás al judaísmo, y el autor de Hebreos trata de enfocarlos hacia adelante, hacia poner sus ojos en Jesús, a que vivan para Él, a que vivan con propósito. Entonces esto lo vamos a estar viendo en este momento, y vamos a leer primero el versículo 18 y 19. Por favor, ahí en tu Biblia, si lo tienes en tu Biblia, léelo junto conmigo. Si no tienes Biblia, aquí está en la pantalla. Dice así: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Aquí vemos ya una nota personal del autor. Todos saben, como ya tenemos muchas semanas estudiando Hebreos, que el autor de Hebreos realmente es desconocido. Hay muchas ideas o muchos supuestos de que pudo haber sido Pablo, Apolos, etcétera, pero no sabemos a ciencia cierta. Pero aquí el autor de Hebreos termina haciendo una anotación personal. Y mira el versículo 18. Dice, el 19, para que yo os sea restituido más pronto. La palabra restituido es importante que la entendamos para que podamos entender una característica de este autor desconocido. Significa restaurar de nuevo la posición original, es decir, que existía antes de una separación, restablecer, volver, regresar, disfrutar de nuevo de la compañía, es decir, fue arrebatado por un poder destructivo y desea regresar. Es decir, el autor de Hebreos no sabemos quién es, pero lo que sí sabemos es que conocía muy bien a sus oyentes, a los remitentes a los destinatarios de la carta, porque él estaba con ellos antes. Habitaba ahí con ellos, convivía con ellos, y por cierta situación, por alguna situación contraria, tuvo que abandonarlos y les escribió la carta. Entonces eso te da mucha luz de saber quién pudo haber sido ese autor. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos, y oren especialmente para que pueda regresar a verlos pronto. Ahí está claramente la intención. Pero vamos a continuar con los versículos para poder entender esos consejos, para que puedas vivir el propósito de Dios para tu vida. Lee junto conmigo el 20 y el 21. Hebreos 13, 20 y 21. Dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo,
el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Aquí el autor de Hebreos está terminando su carta con unos deseos para ellos, y obviamente primero pone las credenciales del Dios que lo está enviando, y obviamente es el Dios verdadero, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Entonces, los haga aptos. Esa palabra quiero que pongas enfoque en ella. Si tienes Biblia, subráyala por favor. Dice ese autor: mi deseo es que Dios los haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Aptos, la palabra aptos podemos entender que significa preparados, completos, listos, correctamente ajustados para estar en buen estado de funcionamiento. Eso es lo que les está diciendo. Es decir, como dice la versión Nueva Traducción Viviente, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Este versículo en esa traducción, si lo puedes apuntar, apúntalo, porque este es el resumen de esta primera división que vamos a estar viendo. El autor de Hebreos, inspirado por Dios, dice: yo deseo, es un deseo divino, inspirado por Dios, yo deseo que Dios los capacite con todo lo que necesitan. ¿Para qué? Para hacer su voluntad, para que puedas vivir el propósito de Dios en tu vida. Eso les está diciendo, es decir, que Dios los entrene para que cumplan su propósito en sus vidas. ¿Cuántos de aquí quieren ser entrenados, capacitados para cumplir lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti? ¿Verdad que sí? Efectivamente, entonces el primer consejo para cumplir el propósito de Dios para tu vida es entrenamiento. Entrenamiento. Recuerda que aquí en tu iglesia, nuestra intención y nuestro anhelo es que tú cumplas el propósito de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es entrenarte. ¿Verdad, muchachos que entrenan para correr? Es obvio que necesitas ser entrenado para cumplir la voluntad de Dios en tu vida, para que alcances y cumplas el propósito de Dios para tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, Dios te ha dado todo lo que necesitas para cumplir su propósito en tu vida, pero necesitas aprender a usarlo. Seas apto para toda buena obra para que hagas su voluntad. ¿Qué es eso que lo que Dios te ha dado? Todo eso que Dios te ha dado, ¿a qué me refiero? Dios te ha dado dones, talento, habilidad, gracia, potencial, inteligencia, personalidad, fuerza, y te ha dado su palabra, su espíritu, y te ha puesto en esta iglesia con la intención de que seas entrenado para hacer su voluntad. Amén. Si alguna vez te has preguntado cuál es nuestra intención como iglesia, es esta: entrenarte para que vivas lo que Dios quiere que vivas, lo que Él ha preparado para ti, para que cumplas con su anhelo, con su deseo, con su voluntad para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, para todo lo que hagas en este mundo. Amén. Ahora, les voy a decir un secreto. Todo lo que hacemos aquí, todo lo que hacemos desde los aires acondicionados, las luces, el local que estamos buscando rentar, todo eso no es para que tú estés cómodo. Ese no es el propósito final. Todo eso es para que haya un lugar propicio, idóneo, para entrenarte, para que tú te levantes a cumplir el propósito de Dios en tu vida. No es nada más para que vengas y te quedas sentado recibiendo sin hacer nada de tu parte, sino que nosotros te entrenamos para que vayas a la carrera. Es como esos muchachos que corren, que son atletas, que puedan entrenar todo el año para simplemente quedarse viendo la carrera nada más como espectadores. No es para eso, ¿verdad? Dios quiere usar tu vida. Dios quiere trabajar contigo y Dios quiere usar tu vida. Mira lo que dice Efesios 4, 11 y 12. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? De que la gente se sienta muy cómoda, les encanten las enseñanzas y se rían y se sientan muy amados, ¿no, verdad? A fin de perfeccionar, entrenar, capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, ya sabemos, y lo hemos enseñado antes, que hoy en día ya no existen apóstoles y profetas, ya explicamos esa parte.
Pero sí habemos pastores, evangelistas y maestros, y todo lo que se hace aquí en la iglesia tiene ese objetivo, que tú seas perfeccionado para la obra del ministerio, para trabajar para Dios, para servirle, para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Como dice la Nueva Versión Internacional en esta parte, para capacitar una vez más al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Mira, esta palabra aptos también la utiliza Marcos, también en griego, en Marcos 1:19. Dice, pasando de ahí un poco más adelante, hablando de Jesús, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. La palabra remendar es la misma que se traduce como aptos, como capacitar, entrenar, que remendaban esas redes. Si ustedes saben de pesca, yo te preguntaría, ¿para qué los pescadores, para qué hacen el proceso de remendar las redes? ¿Para tenerlas en su lancha nada más ahí bonitas? ¿Para colgarlas en su casa y que se vean completitas? No, ¿para qué lo hacen? Para que puedan hacer su trabajo, ¿verdad? Tienen un propósito, para que cumplan el propósito de la red, que sean utilizadas para pescar, ¿verdad que sí? Pues es exactamente igual. Tú eres esa red que el Señor está remendando aquí en la iglesia para tenerla lista y echarla al mar para pescar hombres y mujeres. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si quieres verlo así, la iglesia es para eso, para remendar redes, para que esas redes estén listas para que sean echadas a pescar hombres y mujeres para el Señor. Entonces, mucha gente viene a la iglesia y la ve como si fuera un hotel donde viene a relajarse, a descansar y a recibir. No lo veas así, velo como un hospital. Un hospital donde vienes enfermo y eres sanado, eres restaurado, para que luego tú te levantes a servir a otros enfermos que también vienen así y llegan así. O verlo como un cuartel, donde tú eres un soldado y eres entrenado para ir a la batalla, ¿verdad que sí? Eso es la iglesia y para eso estamos aquí. Te lo explico con esta historia que quizás ya la has escuchado antes, pero había un día en que un buen hombre, escuchó que en su puerta había ruidos y cuando abrió había un perrito callejero enfermo que estaba ahí, que se acercó a él. Este hombre era un buen hombre, aceptó el perrito callejero, lo alimentó, lo sanó y el perrito estaba a los meses muy contento, muy sano, muy alegre, muy juguetón. Y el buen hombre amaba a su perrito, pero un día se desapareció el perrito, se fue. Y el buen hombre decía, oye, qué malagradecido este perrito. Y le dolió porque lo amaba. Pero a los días escuchó que estaban rasgando la puerta otra vez y abrió y era su perrito, pero no venía solo. Venía con otro perrito que también estaba enfermo y que estaba desnutrido, para que también le ayudara. Así funciona tú y yo. Venimos enfermos, desnutridos al Señor y Él nos restaura, pero no para que nos quedemos aquí nada más recibiendo, sino para cumplir su propósito y buscar a otros que necesitan del Señor. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos matrimonios, los que son matrimonios, necesitan lo que tú has recibido, que te ha ayudado en tu matrimonio? ¿Cuántos crees que hay en la ciudad matrimonios que están en crisis o necesidad y que necesitan escuchar la verdad de Dios que restaura vidas y matrimonios? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos jóvenes hay así? ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres hay así? Entonces es muy importante que en esta noche recuerdes que la intención del Señor no es el que tú estés cómodamente, sano, feliz, contento y a gusto, sino que te está entrenando para que puedas cumplir con su propósito. Amén. Entonces, mientras no camines en su propósito para tu vida, sirviendo a Dios en lo que Él está haciendo en tu iglesia, en tu ciudad, mientras no pongas a trabajar todo lo que Él te ha equipado para su obra a tu alrededor, mientras no hagas eso, no experimentarás la plenitud de la vida cristiana y un avance en tu crecimiento espiritual. Eso es una gran verdad. Mucha gente no experimenta la plenitud de la vida cristiana, la plenitud en su relación con Dios por esto. Porque estás centrado nada más en tus problemas. Y yo nada más quiero que el Señor me ayude con mis problemas y con mi familia y yo estar bien y tener todo lo que necesito y hasta ahí llego. Es una mentalidad muy corta de todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por ejemplo, los que han salido a plantar iglesias, ellos estaban aquí, los enviamos a plantar iglesias y personas que quizás no estaban haciendo gran cosa aquí en la iglesia,
los ves ahora y el crecimiento que han tenido y es impactante. Dices tú, ¿esta persona está haciendo esto? Sí, porque están caminando en el propósito de Dios para sus vidas y eso se traduce en un crecimiento espiritual, un desarrollo y un avance importante en su vida. No tienes que salir a plantar iglesias. Aquí hay mucha necesidad, llegan muchos enfermos por esa puerta, ¿verdad que sí? Y hay muchas vacantes en este cuartel que necesitamos que los soldados se levanten a poder servir. Como dice Mario, cada rato me dice, pastor, hace falta tropa. Y es cierto, ¿verdad, Eladio? ¿Verdad, Aurora, Isabel, Jenna? Todos los que están aquí saben que hay mucha necesidad de más hombres y mujeres y jóvenes que se levanten a servir, que hay tantas cosas por hacer aquí en la iglesia. Entonces, cuando tú te levantas y empiezas a caminar en eso, hay algo especial en tu vida. Quizás en este momento tienes dos grandes preguntas. Si yo estuviera sentado ahí donde estás tú, yo tendría estas dos grandes preguntas. Número uno, ¿cómo voy a ser entrenado para todo lo que estás diciendo? Y número dos, ¿cuál es ese propósito de Dios para mi vida específicamente hablando? Bien, qué bueno que te las preguntaste. La segunda pregunta la vamos a contestar más adelante. Y la primera pregunta es, ¿cómo seré entrenado? Muy bien, vamos a tomar el ejemplo sublime que es el Señor Jesús. El Señor Jesús, ¿cómo entrenó a sus 12? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo entrenó el Señor Jesús a sus 12? Él como ejemplo, muy bien. ¿Qué más? Los llevaba con él a todos lados. ¿Qué más? Los mandaba por delante, les enseñaba. Muy bien. ¿Cuánto tiempo estuvo con ellos entrenándolos? Aproximadamente 3 años. ¿Y qué fue lo que sucedió con esos hombres? Se quedaron ahí sentados nada más recibiendo, estuve en un entrenamiento por el mismísimo creador del mundo, Jesucristo. Ya estoy contento con mi certificado de entrenamiento y la firma de Jesucristo, ¿no? Y lo tengo ahí en mi oficina. No, ¿verdad? Por ejemplo, dice Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Todo el libro de Hechos es cosechar lo que el Señor Jesús sembró en esos 3 años, ¿verdad que sí? En los evangelios vemos al Señor Jesús obrando Él personalmente, y en los Hechos vemos al Señor Jesús obrando a través de su Espíritu en los discípulos, ¿verdad que sí? Hizo grandes maravillas. ¿Cuántos de aquí se identifican con esta descripción que le pusieron a Pedro y a Juan? Eran hombres sin letras y del vulgo. Del vulgo es como lo vulgar, del pueblo, de la plebe, de la raza, ¿verdad? Y no eran alguien letrados. Sin embargo, dice también Hechos que ellos trastornaron el mundo, ¿verdad? Para el Señor. ¿Por qué? Porque fueron entrenados por el Señor Jesús, ¿verdad que sí? Por lo tanto, ¿cómo va a ser entrenado? Necesita ser discipulado. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús con sus 3 años, ¿verdad que sí? Discipulado, por eso estás aquí los miércoles. Y estoy seguro que si has estado aquí por un tiempo, tu vida ha avanzado, ¿verdad que sí? ¿Y qué hacemos en el discipulado? Lo mismo que el Señor Jesús. En resumen, palabra de Dios, oración y obediencia. Enseñar a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado en Mateo 28:19. Entonces, esto es lo que hacemos y en tu vida también. Cada vez que tú te apegas a la palabra de Dios, estás leyendo diario con el plan de lectura, vienes a las enseñanzas verso a verso y todo lo que vas enseñando lo pones en práctica, no nada más lo entiendes y tienes una vida de oración, esa combinación es la combinación de siempre, de la vieja escuela y será siempre la combinación perfecta para que puedas avanzar en tu vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Obviamente tiene que ser de una manera sistemática, continua y constante, ¿verdad que sí? Vamos a leer por favor la segunda parte del versículo 21. Dice así, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, el deseo de este autor de Hebreos inspirado por Dios era que primero fueran aptos, que fueran entrenados, capacitados
para cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. Y ahora le está diciendo que su deseo es que Dios haga en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando dice haciendo, significa causar, encender, producir. Y eso es muy interesante. Porque si lo vemos con esta definición, puedes decir que el deseo de este autor es que Dios cause, encienda o produzca en ti lo que es agradable para Él, lo que le da honra al Señor Jesús. Como dice la Nueva Traducción Viviente, que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. ¿Has experimentado alguna vez eso? Cuando Dios produce algo en ti, cuando Dios enciende algo en ti, cuando Dios causa algo en ti, cuando Dios te impulsa a algo. ¿Alguien ha experimentado eso? ¿Tan poquitos? Esa debería ser una experiencia común para un cristiano hijo de Dios. Es decir, que Dios encienda en ustedes, por medio de Cristo, el deseo de vivir para lo que a Él le agrada, lo que le da honra. Por eso, el segundo consejo para cumplir el propósito de Dios para tu vida es inspiración. Inspiración. A ese impulso que estamos hablando, ese producir o ese encender, le estamos llamando inspiración. Es decir, necesitamos dejar que el Espíritu de Dios nos impulse a lo que desea hacer en nosotros y a través de nosotros. Eso es muy importante. Yo por mucho tiempo quise entender exactamente cómo cumplir el propósito de Dios para mi vida hasta que entendí esto. Es una cuestión espiritual, porque el Espíritu de Dios es quien produce eso en ti. Pero luego te das cuenta y sabes que debes de caminar hacia allá. Por ejemplo, Él fue el que te impulsó a venir hoy. Él fue el que te impulsó a conectarte y a escuchar esta enseñanza. Él fue el que enciende tu vida para buscarle, para leer la palabra, para venir a la iglesia, para orar, para obedecer, para decir no a lo que debes decir no. Todo eso Él está haciendo en ti, pero no nada más se queda ahí. No nada más es lo que Él hace en ti, sino a través de ti. ¿Por qué yo estoy parado aquí? ¿Por qué me vine de Tijuana para acá con mi familia? Porque Él encendió mi corazón, porque Él me impulsó a hacerlo. ¿Por qué están ustedes aquí sirviendo a Dios? ¿Por qué está Mario ahí en la entrada y allá con la temperatura y todo eso en la entrada de la iglesia? ¿Por qué están las mujeres que están sirviendo con las mujeres? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Porque yo les pago dinero? La verdad sí, pero no les digan, Ya quisieran. Bueno, no creo que quisieran eso. Ellos lo están haciendo, ellos lo están haciendo, yo lo estoy haciendo porque algo nos impulsa a hacerlo, ¿verdad que sí? Es cuando Él enciende en ti ese deseo. ¿Los que crees? Tiene que ver con el propósito de Dios en tu vida. Y mientras más aceptes y sigas ese impulso, más te va a impulsar y más va a usar tu vida. Pero cuando eres alguien que no está dispuesto a sacrificarte y empiezas a enfriar ese impulso en tu corazón, ese producir de Dios, te vas enfriando y se va acabando eso. Y esa vida es aburrida, religiosa y no hay nada apasionado ahí, ¿verdad? Entonces, Filipenses 2:13 habla también de este mismo producir. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Entonces, eso es muy importante, iglesia. Recuerda que aquí en Calvary somos balanceados en la palabra de Dios. ¿Ok? Dice Juan 4 que Dios busca adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Ok? Hay personas, hay cristianos que se van a los extremos. O se van al espíritu, dicen ellos, puro espíritu, y no hay nada de palabra, y se dan vueltas y tiemblan y dicen cosas extrañas y dicen que eso es Dios. O se van al otro extremo de la verdad, dicen ellos, y es el puro texto y muy cerrados y duros al Espíritu Santo. En Calvary no, es en espíritu y en verdad. Es decir, sabemos y entendemos y nos clavamos con la verdad de Dios y la enseñamos verso a verso y la obedecemos y la atesoramos y también entendemos, consideramos y estamos abiertos al impulso del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la iglesia. ¿De acuerdo? Yo les digo a los que enseñan aquí o los que enseñan en la clase de los lunes, es muy importante que cuando enseñes la palabra de Dios estés sensible al Espíritu Santo, porque Él va a impulsarte a hacer énfasis en ciertas cosas, ¿verdad? Es igual en nuestras vidas, en nuestro caminar con Dios. Dios
No nos ha dado un manual nada más para que tú sigas el manual al pie de la letra. Es una relación con Él, con su espíritu constante para que seas guiado por Él. ¿Estamos de acuerdo? Y que tú puedas identificar ese impulso. Si yo te preguntara, ¿realmente tú identificas ese impulso del Espíritu Santo en tu espíritu cuando Él te está pidiendo algo? Es necesario que lo identifiques porque eso va a inspirar tu vida y a encender tu vida para lo que Él quiere hacer. Yo les pido, les ruego, iglesia, los que nos están viendo en las redes sociales, no apaguen ese fuego. Ese es el fuego que decía Pablo a Timoteo, el fuego del don de Dios que hay en ti. Que lo sigas, que te levantes, que obedezcas, que sirvas, que te sacrifiques, que hagas un esfuerzo por servir a Dios, por servir a los demás. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a contestar estas preguntas. ¿Cuál es ese propósito de Dios para tu vida? ¿Quieres saber qué es lo que Dios quiere que hagas? ¿Dónde y en qué desea usarte? ¿Cuántos dicen amén a eso? De los niños, ¿qué puedo hacer yo para servir aquí? Y obviamente, ve preparado, porque cualquiera que le digas te va a agarrar y te va a decir, claro que sí hay mucho que hacer aquí. ¿Estamos de acuerdo? Así vas a poder caminar. Vamos a terminar leyendo, por favor, del 22 al 25. Hebreos 13, 22 al 25. Dice así: les ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Así termina la carta de Hebreos. Y una vez más, vemos aquí características particulares, algunas pistas de este autor desconocido. ¿Qué pista puedes ver ahí del autor de Hebreos? ¿Cómo? Que conocía a Timoteo, ¿verdad? Y que sabía, o sea, era alguien cercano porque sabía que estaba en libertad. ¿Qué más? Estaba en Italia, así es. Muchos piensan que en Roma, pero no dice exactamente en dónde. Pero bueno, lo que quiero que pongas atención y lo subrayes ahí cuando dice la palabra de exhortación. Soporta la palabra de exhortación. Obviamente estamos hablando de que la carta de Hebreos realmente es una exhortación completa a esos cristianos que querían regresar, ¿verdad? Pero quizás, para sorpresa de muchos, la palabra exhortación no es una palabra que significa regaño, por lo menos no esta, sino al contrario, significa acercarte y animar. Se usa cuando el Señor motiva directamente a los creyentes a llevar a cabo su plan. Me encanta esto, porque es exactamente lo que Dios quiere hacer esta noche contigo, a través de esta enseñanza, acercarte a tu corazón para animarte o motivarte directamente a que lleves a cabo su plan para ti y para esta iglesia o para los que nos están escuchando. ¿Estamos de acuerdo? Como dice la traducción del lenguaje actual: hermanos, les he escrito estas breves palabras para animarlos. Léanlas con paciencia. Entonces, en general, esta motivación, este ánimo que el autor de Hebreos les quería dar a estos cristianos era que en vez de voltear atrás y regresar a obras muertas, a un sistema obsoleto del judaísmo, los animaba, los motivaba a llevar a cabo el plan de Dios para sus vidas. Ese plan de Dios es el nuevo pacto, es Jesucristo y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Es exactamente lo mismo hoy en día. El Señor hoy se acerca a tu corazón a través de esta enseñanza para decirte que en vez de que voltees atrás y todo lo que has hecho y todo lo que hiciste en el pasado y de todo lo que te arrepientes o todo lo que estás arrastrando del pasado, lo dejes ahí atrás y te enfoques y camines hacia lo que Dios quiere hacer contigo en el futuro y que lleve a cabo su plan a través de tu vida, que cumpla su propósito. Así que yo te digo esta noche, independientemente de dónde vengas, independientemente de lo que haya pasado en tu vida, si al Señor no le importa, a mí menos. Así que yo te animo a que de aquí en adelante dejes atrás todo, te arrepientes de lo que tengas que arrepentirte y dejes lo que tengas que dejar y te enfoques, porque ¿sabes qué? Una de las principales cosas que limitan a un hijo de Dios de cumplir el propósito de Dios para sus vidas, ¿qué crees que es? El pasado. ¿Puedes creerlo? De verdad.
Muchos están clavados con el pasado todavía por situaciones que pasaron en su vida y eso les impide avanzar, les impide abrazar lo que Dios tiene para ellos en un futuro. Entonces, claramente el Señor hoy te está motivando a que lleves a cabo su plan y que dejes atrás tu pasado. Ya déjalo ahí y enfócate en lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. Por lo tanto, el tercer consejo para cumplir el propósito de Dios para tu vida es motivación. Motivación. Ese es mi anhelo en esta enseñanza. Que esta enseñanza te anime, te motive a llevar a cabo el plan de Dios para tu vida. Que te involucres en tu iglesia, que empujes con todos para avanzar en el reino de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a eso? ¿Cuántos están dispuestos a impulsar y apoyar todo lo que estás haciendo en tu vida y en tu iglesia? A ver, quiero ver sus manos. Qué bueno, porque hay mucho que hacer aquí en el local. Tenemos que limpiar, que cortar matas, que poner los baños y todo eso, Así que vamos a hacerles un llamado para que puedan ayudarnos. Quiero terminar con una historia muy interesante. Quizás ya la has escuchado, pero este atleta en el 1924 se llamó Eric Liddell, o no sé cómo se pronuncie. Era un atleta escocés que era especialista en los 100 metros planos. Ahí dice 400, otra les voy a decir por qué. Pero él era especialista en los 100 metros planos. Entonces fue a las Olimpiadas de París en 1924. Era el favorito para ganar la prueba de 100 metros planos. Y toda Escocia era como su héroe. Resulta que él participó en las eliminatorias y llegó a la final como favorito. Pero él era un cristiano devoto. Y la final de 100 metros era un domingo. ¿Y sabes qué hizo? Renunció para no correr en domingo. Y él dijo, es el día del Señor, yo no voy a correr en domingo. Y toda Escocia lo trató como un traidor. Entonces él decidió cambiar de prueba a la de 400 metros. Y ahí no era favorito, no era nadie le daba nada en esa carrera y participó y quedó campeón. Otra vez toda Escocia lo veía como el héroe de Escocia por haber sido campeón en los 400 metros planos. Pero tras acabar los Juegos, en vez de dedicarse al deporte, Liddell decidió elegir otra carrera con un premio mucho más grande y eterno y siguió los pasos de sus padres y se convirtió en misionero. ¿Qué fue lo que lo motivó a hacer esto? ¿Qué crees tú que fue lo que lo motivó a dejar algo tan grande como ser un campeón olímpico con tanto potencial, el héroe de Escocia, y dedicarse a ser misionero allá en unas tribus ocultas que nadie iba a dar nada por él? ¿Qué crees tú que lo motivó a eso? Bien, hay dos películas de este hombre, si quieres buscarlas. Una se llama Carros de Fuego y la otra se llama Alas de Águila o algo así. Están muy interesantes por si quieres apuntarlas y buscarlas, que hablan exactamente de esta experiencia de este hombre. Pero hay un hombre que es mucho más grande que él y es Jesucristo. Y él también fue animado a seguir adelante. Como dice Hebreos 12:2, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Sin importarle la vergüenza que ésta representaba, ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Esa fue su motivación. Tuvo un motivo lo suficientemente grande para inclusive estar dispuesto a sufrir y dar su vida por ello. Y en ese motivo estábamos tú y yo. ¿Qué es lo que te impide para que realmente te puedas levantar y dar tu vida por el Señor Jesús que dio la vida por ti? Amén. 3 consejos para cumplir el propósito de Dios para tu vida: entrenamiento, inspiración y motivación. Espero que esta enseñanza realmente pueda impulsar tu vida a levantarte, a servir a Dios y a poner en sus manos todo lo que Él te ha dado y no lo desperdicies. Que no pase el tiempo y te pase lo que me pasó a mí, que yo volteo atrás y digo, ¿por qué desperdicié tanto tiempo de mi vida si esto era el propósito de Dios para mí? Amén. Bien, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por este tiempo que nos das, que podemos estar juntos. Te ruego, Dios, que esta palabra pueda
inspirar a cada uno de los que nos escuchan en las redes sociales y aquí presentes a cumplir el propósito que tú tienes para nosotros, Dios. Señor, gracias por darnos todo lo que necesitamos para ser entrenados, capacitados para tu obra. Gracias porque eres tú quien nos impulsa, nos inspira, quien enciende nuestros corazones, quien produce en nosotros el querer hacer tu voluntad y servirte. Y gracias, Dios, porque tú nos exhortas, nos animas, nos motivas a seguir adelante para servirte. Pongo en tus manos cada persona que está aquí y que nos ve en las redes sociales, Dios. Bendícelos, Dios. Mi oración por cada uno de ellos es, como dijo el salmista, que se cumpla tu propósito en mí. Ese es mi anhelo, Dios. Que no desperdiciemos ni un segundo de la vida que nos has dado en cosas pasajeras y sin sentido, sino que realmente las invirtamos en ti, Señor. Enciende, aviva, levanta, impulsa a cada persona que está escuchando esta enseñanza, Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí que aún no ha entregado su vida a Jesucristo, si no te has arrepentido de tus pecados y entregado públicamente tu vida a Jesús o en las redes sociales, yo te animo a que lo hagas. Necesitas hacer eso. La Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Si quieres hacer eso, yo te invito a que lo hagas ahora y lo hagas junto conmigo. Yo te voy a ayudar en una oración. Repite esta oración junto conmigo si tú quieres rendir tu vida a Jesús. Dile: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, de todo el tiempo que he perdido, y hoy me rindo a ti. Te entrego mi vida y mi corazón y te pido perdón. Tú eres el dueño, el salvador de mi vida. Guíame, Dios, a tu propósito para mí. Quiero vivir para ti de aquí en adelante, Dios, y que esta vida sea útil para ti. Que estas manos que me has dado puedan servirte para lo que tú quieras hacer conmigo, Dios. Te doy gracias por tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a rápidamente hacer una dinámica de grupos para poder comentar y orar unos por otros. Vamos a compartir un poco de lo que leímos. Bueno, por el tiempo vamos a dejar la 1, vamos a poner la 2 y la 3. Vamos a hacer 3 grupos grandes para que no haya contacto cercano con sana distancia, y cada quien va a responder brevemente estas preguntas que pongo ahí.